En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, el camino de la santidad tiene sellos que permiten reconocerlo. El primero, al cual Cristo le da mucha importancia, es la búsqueda de la gloria de Dios. Hemos visto que el gran criterio para distinguir lo que es una concepción errónea de la santidad y una concepción más correcta de la santidad es la gloria de Dios. Las concepciones erróneas no buscan el pecado, buscan cosas buenas, pero en lo bueno se ha infiltrado una trampa. Entonces las concepciones erróneas, el club, el privilegio, la autopromoción, tienen cosas buenas. Precisamente por eso es fácil caer en esas trampas. Pero finalmente son búsqueda de gloria humana. En cambio, cuando nosotros hablamos de una concepción correcta de la santidad, la búsqueda de la gloria de Dios, y también hemos dicho, recojamos esa idea de la charla anterior, la búsqueda de la gloria de Dios es un deseo intenso, perseverante, de que Dios sea conocido, sea amado y sobre todo sea obedecido. Eso quiere decir que la verdadera búsqueda de la santidad está fundamentada en el amor. Queremos ser santos como un homenaje a Dios. Nosotros somos expresiones de su gloria. Cada santo es un canto. Cada santo es un canto. Un canto a la gloria de Dios. Cada santo es como una obra de arte, una obra preciosa de arte. Una obra de arte en la cual se refleja algo de la belleza del Señor. Cada santo es como una página del Evangelio. Cada santo nos está recordando, nos está dirigiendo hacia Jesucristo desde una faceta particular, desde un ángulo particular. Eso tiene la santidad. Entonces cada santo es una expresión del poder de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la sabiduría de Cristo. Es un homenaje a Él. En la Santa Misa hay una parte que se llama el prefacio, ¿no? Y el prefacio de los santos, porque hay dos prefacios que se refieren a los santos en general. Uno de ellos dice: Señor, que al coronar a los santos coronas tu propia obra. Qué bonito. Entonces, cada santo es una expresión de lo que Dios puede. Y por eso, cada santo es un homenaje al amor de Dios. Y por eso el camino de la santidad siempre ha de ser un camino en el amor. Quiero ser santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero dejar atrás muchos defectos. Quizás vas a caer en la autopromoción. Quiero ser santo, ¿por qué? Porque quiero ser como San Felipe Neri, porque quiero ser como San Martín de Porres, porque quiero ser como San Maximiliano. Está bien, pero se parece mucho al club. Quiero ser santo, ¿por qué? Porque yo tuve un párroco que era un gran hombre y yo quiero ser como él. Me gusta todo lo que él sabía, su sabiduría para dirigir a las personas. Fácilmente vas a caer en lo del privilegio.
Entonces, definitivamente el camino seguro hacia la santidad es: quiero ser santo porque he sido amado y porque quiero amar. Ese sí es el camino. Porque he sido amado por Dios y porque quiero amarlo a Él. Y quiero que Él sea amado. Y quiero que Él sea conocido. Y quiero que Él sea obedecido. Ese es el recto impulso. Ese es el genuino impulso hacia la santidad. Y cuando una persona toma ese genuino impulso, entonces empieza a mirar de otra manera su pasado, su presente y su futuro. Miremos cómo sucede esto. Su pasado lo mira con paz porque lo deja en las manos de Dios. He sido un pecador, es cierto. Mientras que la persona que está obsesionada por su propia imagen, por su autoimagen, no logra desprenderse de su pasado. Pero yo cómo fui a hacer eso, pero yo cómo fui a caer en eso. La persona que está obsesionada con su imagen, en el fondo está buscando su autopromoción. La persona que busca a Dios y que lo ama y que quiere la santidad como homenaje de amor a Él, no se enreda tanto con el pasado. ¿Qué he sido yo? Miserable pecador, eso es lo que yo he sido. Yo he sido un miserable pecador y yo eso lo dejo en las manos de Dios. Por eso tiene una gran actitud de confianza, una actitud de abandono y de confianza. Las deficiencias y los pecados de su pasado no le agobian. Tampoco le agobian las incertidumbres, las angustias o amenazas del futuro. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mí? No andéis agobiados, dice Cristo. El que busca la santidad desde el amor no vive agobiado por el futuro. Hay una frase que la he repetido algunas veces, es que me gusta muchísimo. También mañana Dios será Dios. Esa frase me ha servido tanto. También mañana Dios será Dios. ¿Qué puede pasar en mi mañana? Yo no lo sé, pero lo importante no es que yo lo sepa, lo importante es que ya el Señor lo sabe. ¿Qué va a pasar en mi mañana? No lo sé. Pero también mañana Dios será Dios. Su actitud entonces también hacia el futuro es una actitud de confianza. Angustia, no. ¿De dónde viene la palabra angustia? De la misma raíz de angosto. La angustia es el pasaje angosto, el que no me deja respirar, el que me asfixia, el que no sé si podré superar. La angustia viene de angosto. Entonces esta persona no siente angustia. ¿Por qué no siente angustia? Porque aunque pase por cañadas oscuras, tu vara y tu cayado me sosiegan. Entonces, no hay angustia. También mañana Dios será Dios. ¿Y qué va a pasar después de esto? ¿Y a dónde iremos a parar? Hay católicos que con muy buena intención utilizan ese lenguaje. Padre, con todo lo que está sucediendo, ¿sí se dio cuenta? ¿Sí le contaron? ¿Sí le contaron? Esas son las conversaciones entre católicos fervorosos. ¿Pero sí le contaron? No, ¿qué pasó? Figúrese lo que pasó. ¡Ay, no! ¿En serio? Y no solo eso, no solo eso, además, bueno, el resto se lo mando por WhatsApp. Entonces, hay grupos que en vez de ser grupos edificantes, son grupos depresivos. Y hay publicaciones, hay páginas web que se dedican a coleccionar lo terrible y lo trágico que está pasando en el mundo. Hay una serie de páginas web que tienen doctrina buena en algunas partes, pero el tono general es un tono de desastre. Desastre. Queremos comunicarles oficialmente que ayer estábamos muy mal, pero hoy todo ha empeorado. Son páginas de desastres. Todo es desastroso. Lo que está sucediendo, lo que viene es peor. Y no es nada eso. Dicen allá en la costa atlántica colombiana, no es nada eso. Es lo que viene ahora. No es nada el disfraz de Marimonda. Son los brincos que hay que pegar. Y entonces,
Hay gente que es así y tienen un cierto placer morboso en eso. El que busca la santidad no cae en esa trampa. Entonces le voy a dar una clave que creo que le puede servir. Le voy a dar una clave. Esa clave viene de un santo. Está estrenándose como santo. San Pablo VI. San Pablo VI, Giovanni Battista Montini. Dice el Papa Pablo VI que tuvo que ver en mi conversión. Yo he estado convencido de la santidad de Pablo VI desde el año 1984 en Roma. Él ya había muerto, por supuesto. Visitando los sepulcros que están ahí alrededor de la tumba de San Pedro, en la basílica de su mismo nombre. Era la época más fría religiosamente de mi vida. Yo estuve al borde del ateísmo. Bendito sea Jesús que no lo permitió. Obsesionado por la ciencia, por el cientificismo, trepado en la arrogancia y la vanidad. Yo veía cada vez más lejos la fe. Fuimos casi más en plan de turismo con la gente de las Olimpiadas de Matemáticas allá a Roma y recorriendo las tumbas de estos papas. Pasé por la de Pablo VI, como si alguien me hubiera agarrado por los hombros y me hubiera dicho: aquí te arrodillas. Caí postrado frente a la tumba de Pablo VI. Yo nada más me preguntaba: ¿qué tiene este hombre? Yo sabía que había sido el Papa. Trataba de levantarme y no podía. No solo eso, lágrimas empiezan a brotar de mis ojos. Yo no sabía por qué. Yo no entendía qué estaba pasando. Pienso que ese Papa, sin que yo lo mereciera, me amó. A ese muchachito que estaba caminando ahí, lo amó. Me amó y me llamó. Me puso a rezar al pie de su tumba. Y yo me levanté. Ya cuando me pude levantar dije: tiene que ser un santo. Entonces recorro la basílica. Había unas grandes cortinas que cerraban la entrada a la capilla del Santísimo. Entro allá. Qué estado tan lamentable de mi alma. Ustedes me hubieran visto en ese momento, también hubieran llorado, pero de tristeza, de ver la postración en la que estaba mi alma. Y yo en mi ignorancia me pongo a ver la custodia esa. Tenían una custodia gigante, más de 1 metro de alto, la tenían ahí en la capilla del Santísimo. Mi mundo era otro, mi mundo eran, ya saben, la matemática, la ciencia. Me quedo yo mirando la custodia esa, pero ya Pablo VI me había golpeado durísimo. Ya mi corazón se había agrietado, ya había podido llorar. Me quedo mirando la custodia. Entonces fíjese lo que es uno de niño, ¿no? Me parecía una antena. Eso yo lo he contado en otras veces. Me parecía una antena la custodia. Y entonces yo decía: esta es una antena. Esta es una antena. Y aquí llegan las oraciones de todo el mundo. Esta antena recoge las oraciones del mundo y se las lleva a Jesucristo. Porque eso sí, la certeza de que Cristo está en la Eucaristía, esa, bendito sea Dios, no la perdí nunca. Yo nunca negué a Cristo en la Eucaristía. Por la misericordia de Dios, nunca lo he negado. A pesar de que estaba, ya le digo, al borde del ateísmo. Y yo veía esa custodia. Entonces dije: aquí están llegando las oraciones de todo el mundo. Esa sensación de que Cristo es el que recibe todas las oraciones. Y luego me quedo mirando. Había mucho fervor ahí, gracias a Dios. Me impresionaban las religiosas. Siempre las religiosas han estado presentes como bendición en mi vida. Había unas hermanitas tan lindas, con un amor a Jesús se les notaba. Entonces yo las veía a ellas y la demás gente muy respetuosa toda. Y entonces sigo mirando la custodia y me parecía que no solo llegaban ahí todas las oraciones, sino que de ahí salían todas las respuestas. Pablo VI me cambió la vida. Muy importante Pablo VI. Perfecto, 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 no. Pero yo duda de que él es santo, no tengo ni una.
ni la he tenido desde, ¿eso qué fue? Como junio, julio de 1984. Yo desde esa época supe, este señor es un santo, que Dios me conceda ver el día de su canonización. Y se me concedió. Él, el aplauso a Pablo VI lo que había hecho. Bueno, pero no he dicho la frase, ¿no? La frase de Pablo VI es: que conozcan el mal solo para evitarlo. Es una frase que él dijo durante una ordenación sacerdotal. Que conozcan el mal solo para evitarlo. O sea, no se obsesione con el mal. Hay personas que se están obsesionando con el mal. Porque usted sabe que cada vez los medios de comunicación, ¿qué son los medios de comunicación hoy? Son muchas cosas, pero una de las cosas que son los medios de comunicación es una lupa. Magnifying glass, dicen en inglés. Una lupa. ¿Y qué es una lupa? Pues una lupa, un lente de aumento. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted ve, por ejemplo, una persona, normalmente la gente joven es bonita y tiene la piel bonita, pero si usted toma una persona joven y acerca una lupa, le empieza a encontrar, ¿cierto? Empieza a encontrar defectos. Entonces usted dice, ve, aquí tiene, aquí se ve que, aquí le falló, aquí no tiene, aquí. Entonces los medios de comunicación son como lupas. Y claro que hoy estamos viendo a nuestros pastores a través de esas lupas. ¿Y a quién le ponen la lupa más potente? Al Papa. Entonces el Papa vive bajo una lupa terrible. Y claro, el hombre tiene sus defectos. Eso es evidente. No solo él como persona, sus palabras a veces no tienen la claridad que uno necesita. Eso es un hecho que no podemos negar. Negarlo es una tontería. Le falta claridad, le falta la luz en algunas enseñanzas. Hay cosas que las da con mucha claridad. Con respecto al aborto, con respecto a la eutanasia. Los consejos que da sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, sobre la familia son buenísimos y muy prácticos. En eso tiene mucha luz. Al hablar sobre la mafia, al hablar sobre el pecado de la indiferencia, al hablar sobre la necesidad de la misericordia, es impresionante. Pero hay otros temas, particularmente los de la defensa de la vida, algunos temas litúrgicos, algunos temas sobre la familia, sobre el matrimonio, no tiene la claridad. No podemos decir mentiras, porque la santidad tiene que ir unida a la verdad y la misericordia tiene que ir unida a la verdad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como este hombre está bajo esa lupa, entonces usted puede caer en una tentación que, ojo, es tentación del demonio. Yo se lo digo abiertamente. La tentación del demonio es que usted se concentre en esos defectos y que usted, concentrado en esos defectos, empiece a desconectarse del rebaño de Jesucristo y empiece a desconectarse de la necesaria obediencia, amor y oración que le debemos al Papa, a él y a todos nuestros obispos, incluyendo a aquellos que también nos decepcionan, que también son muchos. Acuérdese una advertencia que está en la carta de Santiago. Primera tarea, no sé si hicieron todas las anteriores. Tengo la impresión de que unos sí, muy pocos. Obedientes pocos. Primera tarea de esta segunda charla, busquen la carta de Santiago donde dice: no quieran todos ser maestros, porque los maestros tendremos un juicio más severo. Entonces, esa palabra del apóstol Santiago no sobra en la Biblia. Esa palabra es importante. ¿Qué indica esa palabra? Que el que mucho habla, seguramente va a errar mucho. Se va a equivocar en muchas cosas. Y hoy hay mucho obispo que está dando declaraciones a todas horas, mucho cardenal que está dando declaraciones a todas horas, y sienten que Francisco les ha dado como una gran libertad y a veces como un gran impulso, y entonces terminan diciendo una cantidad de cosas que no ayudan, que no edifican. Personas que incluso le han hecho mucho bien a la iglesia en otros sentidos, pero que no tienen esa restricción, que no tienen ese dominio sobre sí mismos, y terminan soltando opiniones teológicas casi como si fueran magisterio. Pero hay el problema de la lupa. ¿El problema de la lupa cuál es? El problema de la lupa es que usted empieza a concentrarse solo en lo negativo, lo negativo, lo negativo.
Entonces hay páginas web que están dedicadas prácticamente de lleno a sacar todo lo negativo, todo lo que pueda ser cuestionable, incluso a dar la peor interpretación posible de las palabras del Papa, hasta llegar al borde de la calumnia. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y me da pesar porque tienen cosas doctrinales valiosas. Por ejemplo, hay una página que se llama Adelante la Fe, adelantelafe.com. Hombre, tienen cosas buenas, tienen una fundamentación doctrinal, ahí hay gente muy respetable, pero usted puede pasar horas en esa página web y no va a encontrar nada bueno de Francisco, nada, nunca. Hombre, eso no es de Dios. Hasta el vecino borracho que usted tenga, usted le encuentra alguna cosa buena, ya lo hemos dicho varias veces. Jesús precisamente se esfuerza en que siempre encontremos algo bueno. Jesús dijo de un pagano, de un romano, dijo: en Israel no he encontrado tanta fe. ¿Usted se imagina que hubiera existido la página Adelante de la Fe en esa época? Noticia: Jesús de Nazaret se vuelve loco. Ahora está diciendo que un pagano romano, incircunciso, pagano, adorador del águila imperial, tiene más fe que nosotros. Y sacan una cantidad de textos y textos y textos de concilios y del derecho canónico y de no sé qué. Eso no es de Dios. Así no es. Así no es. Muchos tenemos el compromiso, y yo les invito a que ustedes se unan a ese compromiso. Tenemos que orar con un fervor todavía mayor por nuestros obispos, por el Papa. Hay que orar, pero orar como oraron estos, los santos grandes, como una Catalina, como un Ignacio de Loyola. Hay que orar con ese fervor, sin negar, porque uno no tiene los ojos cerrados, uno se da cuenta, por aquí no es. Hay cosas en las que tendría que ser mucho más claro, y hay documentos de la iglesia que nos dejan, documentos recientes que nos dejan una gran decepción. De los publicados, sobre todo Amoris Laetitia, es un desastre. Ese capítulo 8 de Amoris Laetitia es un desastre, y no es la primera vez que pasan cosas así en la iglesia. Por eso también es importante estudiar historia de la iglesia. El Concilio Lateranense IV del siglo XIII sacó un decreto: ya no se funden más comunidades religiosas, ya el Espíritu Santo dio todas las comunidades que iba a dar. Casi dice eso literalmente. Entonces el Papa, entre ellos Honorio III, tienen que empezar a hacerle el quite por aquí y por allá al tal concilio ese, porque dijo lo que no era. O sea, seamos sinceros, se equivocó. Hay muy pocas cosas que son realmente infalibles, muy pocas cosas. Ustedes recuerden que no toda palabra del Papa es infalible. El Papa es infalible en circunstancias muy específicas, muy específicas. Y el hecho de que el Papa diga algo y ese algo sea magisterio todavía no significa que es infalible. Tendría él que declarar específicamente como infalible eso. Tiene que decirlo formalmente. O sea que magisterio del Papa no significa infalibilidad. El tema de la infalibilidad hay que tenerlo muy claro. No todo lo que diga el Papa, ni siquiera en materia de teología, mucho menos en materia litúrgica o en materia moral. ¿Por qué hemos llegado a esta conversación? Porque estamos hablando de cómo manejar la información sobre lo malo. Tengan cuidado de esos grupos de WhatsApp. Yo ya me he salido de algunos que empiezan a sacarle a uno por la mañana: escándalo de sacerdote; por la tarde, obispo niega a Cristo; por la noche, el Papa tartamudeó; al otro día, el Papa no fue claro; a mediodía del otro día, obispo deja el ministerio. ¿Usted cree que uno puede alimentarse de eso? Hombre, hay que tener alguna noticia, sí. Alguna noticia, sí. Hay que informarse. Pero esto es exactamente lo mismo que sucede con las noticias del mundo secular. El ejemplo que voy a dar proviene de Estados Unidos porque es el más evidente ante mis ojos. Usted sabe perfectamente que cuando usted enciende su televisor y sale CNN, en inglés o en español, usted ya sabe que van a atacar al presidente. Todo lo que haga el presidente, todo es malo, todo.
y todo es en contra de las minorías y todo es el desastre, y lo poco bueno que le reconozcan es: este es el último peñasco antes de arrojarnos al abismo. CNN no tiene nunca nada bueno que decir de Trump. Por eso le digo, desconfíe usted de los que siempre tienen un discurso así. Entonces usted cambia de canal y se va para Fox News. Usted mira Fox News, todo es positivo. Por fin la economía ha despegado, por fin tenemos un presidente pro vida, por fin. Entonces uno tiene que acostumbrarse en la lectura o en el examen de las noticias, uno tiene que acostumbrarse a ser maduro. Y tiene que acostumbrarse desde la madurez a ver que hay esta postura, y en realidad a no creerle demasiado a nadie, pero saber que alguna parte de verdad tienen. Y más o menos entre esas distintas voces uno logra discernir algo. Es difícil, pero hay que hacerlo. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Como he comentado en otras oportunidades, yo mismo trato de oír y de ver muchas noticias de muy distintos lugares. Yo estoy suscrito a 2 servicios de noticias del mundo musulmán: Al Arabiya y Al Jazeera. Estoy viendo Sputnik, que es ruso, BBC, que es inglés, Le Monde, que es francés. Por supuesto, está siempre uno al tanto de New York Times, de Washington Post. Está uno al tanto de las noticias en distintos idiomas. Deutsche Welle, por ejemplo. La Agencia Central de Noticias de China. Muy interesante ver las noticias desde China, porque siempre nos pintan a China como lo peor, como el enemigo. Entonces, hoy informarse es toda una ciencia. Y es difícil. Y yo no digo que yo sea una persona bien informada, trato. Y me da la impresión de que sí acierto en algunas cosas. Pero decir uno que uno está bien informado de todo es muy difícil. Pero yo trato de asomarme a esos. Yo miro la versión rusa, la versión árabe, la versión europea, la versión norteamericana, la versión suramericana. De vez en cuando miro noticias de Australia, de China. Trato de ver ese conjunto. Y con la iglesia toca hacer lo mismo. Entonces hay unos servicios de noticias que siempre van a enfatizar todo lo negativo. Entre los que siempre enfatizan todo lo negativo del Papa y de la Iglesia, se destacan Info Vaticana, ese es muy común. Adelante la Fe, ese también es bastante utilizado. Hay otros, en cambio, que tratan de presentar todo completamente positivo, entre los cuales destaca Zenit con Z. Uno que a veces es un poquito superficial, trata de no comprometerse mucho, pero más bien va por el lado solo positivo, es Aletheia. Ese también va por ese lado. Uno que es crítico, pero que le admite cosas buenas al Papa, es Infocatólica. Entonces uno tiene que moverse dentro de ese universo de noticias, y uno tiene que saber que solo se conoce el mal para evitarlo. Cuando le empieza a usted la morbosidad, ahí no es. Uno que hay que evitar a toda costa y uno que hay que recomendar a toda costa. A mí me gusta mucho porque no se obsesiona con el Papa y porque trae mucho material de evangelización y muchos testimonios. Religión en Libertad. Me parece bastante bueno en general, sin dejar sus puntos críticos. Así Prensa. Hace Prensa, con la E, Hace Prensa, suele traer análisis de cierta profundidad que también son buenos. Hace Prensa. O sea que hay Así Prensa y Hace Prensa, ambos sin H, obviamente. Ese suele ser bueno en sus análisis. Religión en Libertad, muy bueno. Y el que hay que evitar a toda costa y que normalmente lo único que hace es usar al Papa, manosear la enseñanza del Papa para adelantar su agenda progresista e izquierdosa, es Religión Digital, parte del grupo que se llama Periodista Digital. Es una página española básicamente, y ellos utilizan todas las palabras, o sea, toda esa supuesta apertura que tiene el Papa Francisco, ellos la utilizan ¿para qué?
para decir que ya la iglesia se está asomando a una nueva realidad, como quien dice, ya está brotando la nueva iglesia. Es gente muy dañina, muy dañina. La gran mayoría de lo que se escribe ahí, realmente hace un daño terrible. La sección de religión de Periodista Digital. Entonces fíjese, ¿qué le toca a un cristiano maduro? A un cristiano que busca la madurez, le toca moverse un poco en ese universo. ¿Con el criterio de qué? ¿Qué es lo que edifica? ¿Qué es lo que construye? Desconfíen, le voy a dar estos 3 criterios que le pueden servir. Desconfíen del todo positivo o del todo negativo. Desconfíen de eso. Segundo, desconfíen del todo lo pasado fue mejor y del todo lo futuro será mejor. Por ejemplo, estos de religión digital, no confundir con religión en libertad, que es buenísimo. Los de religión digital, los de periodista digital, esa gente todo el tiempo está presentando las cosas como: llegó el futuro, por fin un papa que abre las puertas para que podamos ser la iglesia del futuro. Y por supuesto, la iglesia del futuro es una iglesia progresista, es una iglesia con mujeres sacerdotisas, es una iglesia donde los sacerdotes son casados, es una iglesia que permite los anticonceptivos, o sea, todas esas represas que han tratado de derribar hace bastante tiempo. Entonces, primer criterio, cuidado con esos medios en que todo lo de la iglesia es bueno, todo lo del papa es bueno, todo lo del papa es malo. Cuidado con esos medios, no convencen. Segundo, desconfíen ustedes de todo medio digital que plantee las cosas como que todo lo pasado. Ay, tiempos aquellos. Ay, tiempos aquellos. Esa sí era iglesia. En cambio ahora conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más, ponche, y que dime. Entonces ellos dicen: hombre, ¿cómo hemos caído, por favor, de ¿ah? Viene que Cristo crezca, conviene. Entonces, no, ese sí ni yo, ni yo me lo admito. Bueno, oiga, y entonces, para ellos todo lo bueno estaba antes. En cambio, todo lo de ahora es un desastre, todo es un desastre. Pero bueno, nos reunimos en unos islotes. Esos islotes, ¿cómo a qué se le parecen a usted? ¿A qué se le parecen? ¿Aquí? Exactamente. Nosotros los que nos reunimos en el islote y ya van practicando. Quomodo te aves. Bene. Se practican conversación en latín. Cuidado con esas idolatrías del pasado, cuidado con las idolatrías del futuro. Pero tengo que hablar más ordenado. Las 3 advertencias, ¿cuáles son? La primera es: cuidado con que todas las cosas sean buenas o todas las cosas son negativas. Lo segundo, cuidado con que todo lo pasado o con que todo lo futuro. Y lo tercero, desconfíen ustedes. Por principio, desconfíen ustedes de toda página católica que se vaya agarrando más y más y más a una opción política, a un partido político. Eso, por ejemplo, sucedió en Colombia. Como ciudadano colombiano yo tenía y tengo un concepto muy claro: el comunismo en cualquiera de sus vestidos no le sirve a Colombia. Eso yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Y lo digo abiertamente, soy un ciudadano colombiano, lo puedo decir. Pero mucha gente cree que porque yo digo eso yo soy uribista. Mucha gente cree que porque yo digo eso yo soy de derecha. Mucha gente que porque yo digo eso yo no veía o no veo los defectos de Iván Duque. No, señor, yo no he dicho eso. Es evidente, la perversión del comunismo es evidente, la tenemos demasiado cerca para no verla. Pero eso no significa que haya que ser del partido de la derecha, porque es que parece que hay católicos que no pueden mirarse a sí mismos si no es adhiriéndose a un partido político. Ese no es el camino.
Ese no es el camino. Entonces, donde usted ve esos católicos, por ejemplo en España, hace unos años, iba tomando fuerza. A ver, retrocedamos. La historia de España es muy interesante. Retrocedamos 30 años en España. La opción de muchos católicos era: no se puede votar a los rojos. Toda esa gente que anda con camiseta roja, no. ¿Los rojos quiénes son? En España, ¿quiénes son los rojos? El Partido Socialista Obrero Español, más conocido como el PSOE. El PSOE. Entonces no se puede votar a los rojos, porque los rojos son los mismos republicanos que torturaron, violaron, quemaron iglesias, violaron monjas, degollaron obispos y sacerdotes. Son cientos, son miles de mártires. Entonces, hace 30 años la actitud en España de los católicos era: PSOE nada. ¿Y cuál es el partido que nos va a redimir? El Partido Popular, conocido como el PP. Entonces, la salvación frente al PSOE no era Cristo, era el PP. Pero resulta que el PP, el Partido Popular en España, y esto se lo puede ratificar cualquier español, utilizó una estrategia política. Pues son un partido político. Usted parte de la base de que todo político utilizará la religión. La utiliza. Y muchas de las fotos de Iván Duque rezando son fotos políticas. Duélale al que le duela. Por eso, en el momento en el que es necesario hacerse un rito de limpieza con los guayú, allá está Iván Duque haciéndose el rito de limpieza con los guayú. Entonces, usted parte de la base de que el político es utilitario, el político manosea, el político usa, con contadas excepciones. Nómbreme 2 excepciones, 3 le voy a nombrar. Giorgio La Pira, alcalde santo en Italia. Otra excepción, Rey Esteban de Hungría, maravilloso. Otra excepción, con mucho gusto, San Luis IX, rey de Francia. O sea que sí ha habido políticos santos y gente cercana a la política que viva la santidad hasta el martirio la hay. El más conocido, Tomás Moro. Entonces, péguese usted a Santo Tomás Moro, péguese usted a San Esteban de Hungría, péguese usted a San Luis IX de Francia, péguese usted al beato Giorgio La Pira. Sí los hay, son excepciones. La gran mayoría de los políticos, mientras no se demuestre lo contrario, son hábiles para manosear y para utilizar la religión según sus intereses. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son entonces los 3 criterios? Los 3 criterios son: el que me quiera plantear todo bueno o todo malo, no te creo. ¿No tienes nada bueno que decir del Papa? ¿Qué voy a decir yo de Bergoglio, el hereje? Ya yo sé con quién estoy hablando. No me interesa hablar más con usted. No tienes nada que decir. No tienes nada, no te das cuenta de lo que está pasando en la iglesia, los problemas, las ambigüedades en que estamos. No. Si es el Papa tendrá razón, el Papa sabrá cómo llevarnos, el Papa, no, así tampoco. Así con eso de algunos llaman papolatría, no, así con papolatría tampoco. Ni papofobia, ni papolatría, ni paperas. Así no. Entonces, ni exagerado en lo negativo, ni exagerado en lo positivo. Aprenda a hablar, a tener una conversación inteligente. Eso se llama madurez en la vida cristiana. Segundo, los que están únicamente con que el latín. Por eso le comentaba a uno de ustedes, cuando yo vi que mi mamá iba envejeciendo, efectivamente murió. Cuando yo vi que mi mamá iba envejeciendo, yo dije: tengo que sacarle información preciosa a esta señora. Entonces yo le preguntaba, por ejemplo, sobre cómo era la misa en latín, porque la gente cree que las misas en latín de hace 60, 70 años eran como las misas en latín de ahora. Ay, no, ay, ingenuo, Dios mío, me das ternura. La gente cree que era la misma. No, señor. Las misas en latín de ahora son grupos muy escogidos, de gente muy preparada, que sabe a qué va, que lleva su misal, que participa con fervor. Todo eso está muy bien, pero eso precisamente les lleva a tener una cierta mentalidad de élite y de... Te vi mal, tú siempre respondías. Entonces, mentalidad de club. Entonces los de ahora participan con fervor, pero yo le pregunté a mi madre que de Dios goce. Hoy tenemos que rezar por mi mamá, entre otras cosas.
Le pregunté a mi mamá, mamá, ¿cómo eran las misas en esa época? Hay que saber que mi mamá es de una población pequeña pero pujante del Atlántico, llamada Soledad. Ella es de Soledad, Atlántico, Colombia. Entonces yo le preguntaba, allá en la iglesia de San Nicolás se llama, ¿no es? La de la plaza. Mamá, ¿cómo era la misa? Oye, mamá, explícame una cosa. ¿Cómo era la misa allá, mamá? Yo te explico. Responde mi mamá. Y entonces mi mamá me cuenta. Es que una de las grandes bendiciones de mi mamá, bendita sea su memoria, mi mamá no sabía decir mentiras. Mire, mi mamá era lo que es, punto. Yo la admiro en tantas cosas, creo que más ahora, ya fallecida, que en vida. Oiga, entonces yo le preguntaba, yo sabía que ella no me iba a decir mentiras. Me dice, pues allá estaba oiga esta expresión, allá estaba el padre con su misa. Oiga, allá estaba el padre con su misa. Y la gente iba rezando sus novenas. El uno le rezaba a San Roque, ¿te acuerdas San Roque? Que es tan popular allá. El uno le rezaba a San Roque, el otro le rezaba a San Nicolás. Mi mamá nos ponía a rezar el rosario. Y allá estaba el padre con su misa. Bonita esa liturgia. Entonces, cuidado con la idolatría del pasado. Cuidado con la idolatría del futuro, al estilo de periodista digital, que no ve la hora de que el Papa empiece a ordenar hombres casados o que haga alguna cosa de esas para decir, por fin empezó la iglesia del futuro. Desconfianza. Y cuidado con los partidos políticos, porque hay gente que parece que no pudiera vivir sin partido político. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el PP? Que al fin no lo dije completo. Los del PP lo que hicieron fue esto: que el trabajo sucio lo haga el PSOE. ¿Qué significa eso? El PSOE adelanta una legislación abortista extrema. Cuando llegan los del PP, no cambian la ley, sino que la dejan. No la devuelven, sino que la dejan, para no perder ese electorado. Entonces, a lo que estuvo jugando el Partido Popular, y por eso está en una grave crisis, que fue máxima en el tiempo de Mariano Rajoy, el que fue finalmente desbancado, a lo que estuvo jugando el PP, ya desde la época de Aznar y toda esta gente, hasta ahora, es a eso. Yo me quedo con los votos de centro, muchos de los cuales son, por ejemplo, abortistas, divorcio express y todas esas cosas. Yo admito la legislación del PSOE, no la cambio, y mientras tanto empujo la economía y la gente me sigue votando a mí. Eso, junto con unos problemas de corrupción gravísimos, que fueron los que capitalizaron estos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, para hacer grupo y derribar al PP. Entonces, la estrategia del PP en síntesis, ¿cuál era? Yo admito lo peor de la legislación de los izquierdosos, no la cambio, me quedo con ese electorado y mientras tanto sigo siendo, entre comillas, el partido católico. Entonces, después de ello surgió otro partido, supuestamente el nuevo partido católico en España. Ese nuevo partido se llama Vox, V-O-X, Vox. Es un partido pequeño, pero los que somos críticos de ese tipo de realidades, tengo buenos amigos españoles que además me mantienen muy bien informado de todas estas cosas, ya han empezado a observar que Vox está en la misma tónica del PP. O sea, Vox es el nuevo PP. ¿Eso qué significa? Que si me eligen ustedes a mí, yo les dejo la ley como estaba. O sea, sigue siendo ley abortista, contra la familia, pro homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dejo la ley como estaba. Pero nosotros somos un partido pro vida, somos un partido que apoya a la familia, pero somos de boca. Si usted no tiene un programa efectivo para entrar en colisión, para entrar en impacto contra esa gente, no venga a decir que usted es un partido pro vida, porque no lo es. Bueno, devolvámonos. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos hablando de la santidad. Estamos hablando que la santidad tiene que apoyarse en el amor. Y estamos hablando de que la santidad tiene que apoyarse en la verdad. Y dentro de la verdad entramos al capítulo de la información. Así fue como llegamos a este tema. Y en la información dijimos, hay que tener
una dosis de información sin obsesionarse, solo conocer el mal para evitarlo. Solo conocer el mal para evitarlo. En todo tiempo, por favor, pidan ustedes a Dios, pidan ustedes al Señor, dame el equilibrio, dame la sabiduría, dame la sensatez, ayúdame, Señor, guíame con esto. Entonces, ahí les dejo esos 3 criterios para saber informarse. Ya los repetimos por última vez: cuidado con todo bueno, todo malo, cuidado con todo lo antiguo, todo lo nuevo, y cuidado con esa obsesión de aferrarse a un partido político. Las personas que dentro de su corazón tienen una pequeña o grande idolatría al poder, siempre están buscando cuál es el político que nos va a llevar, cuál es el político que nos va a respaldar. Tengan cuidado con eso, mucho cuidado. Entonces, la verdad la necesitamos en la información. Ese es el tema que hemos cerrado en este momento. Pero la verdad la necesitamos también en la formación. O sea que esta charla, que ha sido así como un poco acelerada, pero esta charla tiene realmente 3 partes. Primero, la primacía del amor. Segundo, la verdad de la información. Y tercero, la verdad de la formación. Vamos a entrar a esa parte, que es la parte última, la verdad de la formación. Primacía del amor, verdad de la información y verdad de la formación. ¿Qué significa la verdad de la formación? ¿Qué significa formarnos en verdad? Es aquí donde entra ese tema de las 3 grandes etapas del crecimiento en la santidad. Sobre esto ha hablado San Juan Pablo II, sobre esto han hablado grandes autores de vida espiritual como el beato Columba Marmión, sobre esto ha hablado Santo Tomás de Aquino, Catalina de Siena y muchos otros santos. Básicamente todos ellos coinciden en que hay 3 grandes etapas y que una verdadera santidad, un camino en la verdad para llegar a la santidad requiere de esas 3 etapas. ¿Cuáles son los nombres? Yo le voy a dar los nombres tradicionales de esas etapas para que usted lo pueda comparar con otros autores. Y luego le voy a dar otras versiones de esas mismas 3 etapas que quizá nos pueden sonar un poco más familiares a nuestros oídos. Entonces, ¿cuál es la versión tradicional? La primera se llama vía, las llaman vías, no etapas, vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Entonces, la verdad de la santidad consiste, se la repito, vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. La verdad de la santidad, ¿en qué consiste? Consiste en que usted transite por esas etapas haciendo lo que cada una significa. Vía purgativa. Purgar significa básicamente limpiar. Ese es el sentido original de purgar. Por eso el purgatorio. El purgatorio es el limpiadero. Entonces, ¿dónde está mi tía que murió? Está en el limpiadero. Mejor purgatorio, ¿sí? Purgatorio. Entonces, purgar significa limpiar, significa purificar. Eso es lo que significa purgar. Entonces, la verdad de la santidad, ¿en qué consiste? En que si usted está en la vía purgativa, ese es el tiempo de la purificación. Entonces hay que vivir la purificación. Ya vamos a ver qué significa eso. Si usted está en la vía iluminativa, entonces usted tiene que experimentar la iluminación. Ya vamos a ver qué significa eso. Y si usted está en la vía unitiva, entonces usted tiene que experimentar la unión. ¿Qué otras expresiones o qué otras frases nos ayudan a entender la esencia de estas distintas etapas? Cuando nosotros hablamos de la vía purgativa, estamos hablando del momento en el que la persona suelta la idolatría del pecado y emprende el camino de Cristo. Entonces, ¿cuáles son palabras? Si yo fuera usted, yo trataría de hacer como una tabla. Y entonces pondría en la parte de arriba pondría iluminativa, purgativa y unitiva. Y debajo en cada columna iría poniendo palabras que son las que vamos a decir ahora. Son las palabras típicas de cada etapa. Entonces, ¿cuáles son las palabras típicas de la etapa purgativa? Son las siguientes: conversión, querigma, conversión, querigma. Una que destaca la doctora de Siena: hay una fase emocional. Hay una fase, la vamos a llamar así, fase emocional.
Entonces, la etapa purgativa se caracteriza por dejar el pecado. Es detestar el pecado, soltarse del pecado, o mejor, ser liberado del pecado y emprender el camino de Dios. Eso es lo propio de la vía purgativa. Por eso, en esa vía purgativa muchos asignan también la importancia de la penitencia. La penitencia, cosa casi totalmente ausente en la espiritualidad de la renovación carismática. La parte de la penitencia. Es necesario que tú hagas algo para dejar tu pecado. Tu pecado hay que dejarlo. Entonces, palabras típicas: conversión, penitencia, predicación del querigma. ¿Y cuál fue la otra que dijimos? Hay una fase emocional. Fase emocional que se expresa de muchas maneras según los distintos temperamentos. Hay gente que llora despidiendo un camión de carga. Hay otras personas, o un WhatsApp, hay personas que son un poco menos expresivas en ese sentido. Pero la fase emocional, ¿en qué consiste? Consiste, para algunas personas es una abundancia de tristeza, pero de tristeza que limpia. En el lenguaje carismático eso lo llaman un quebrantamiento. La gente habla de eso. Estuvimos en el congreso la semana pasada. Mi Dios me dio un quebrantamiento muy fuerte. ¿Qué está diciendo esa persona? Es como una gracia, como una claridad que le hace ver el pecado en el que ha vivido y que le da un dolor de amor. Esa expresión también le sirve ahí, dolor de amor. Por eso se llama fase emocional, un dolor de amor. La persona tiene un quebrantamiento. ¿Yo qué he hecho con mi vida? ¿Yo cómo pude hacer esto? Perdóname, Señor. Pero también junto con ese dolor de amor hay un gozo inexplicable, una experiencia de la ternura de Dios. Gozo y ternura, por eso se llama fase emocional. Tienen gran importancia el dolor, el gozo, la ternura. Muchas personas que han tenido un gran distanciamiento con el Señor llegan y se acercan a Él y encuentran, pues lo único que se puede encontrar, un papá, el mejor papá. Y ese amor y ese papá los desarma. Yo no sabía eso. Yo no lo había aprendido nunca, yo no lo había entendido nunca. La persona se quebranta. Fíjate, tiene entonces dolor de amor, tiene experiencia de ternura, tiene gozo inexplicable. Esto es lo propio de esa primera fase. Y la verdad de esa primera fase se detecta en que la persona tenga eso. Si la persona no ha tenido eso de una manera o de otra, probablemente no ha entrado en esa fase. Hay que tener cuidado porque hay muchas personas que pueden adherirse a los grupos, pueden adherirse a experiencias, pero no han tenido estas fases. Entonces ahí no hay verdad. Entonces la persona tal vez está buscando un club, o está buscando socializar, o incluso hay personas que pueden tener intereses mezquinos. Eso también llega. Hay que tener cuidado con eso. Entonces las palabras típicas son querigma, ¿cierto? La proclamación del anuncio básico de la salvación. Conversión, arrepentimiento, contrición, penitencia, pero también todo esto que decimos de la fase emocional que se expresa ¿cómo? Que se expresa porque la persona tiene dolor de amor, tiene experiencia de ternura y tiene gozo inexplicable. Gozo inexplicable. Eso es lo típico de esa vía purgativa. Y es necesario que eso se produzca. Y si usted ve el proceso de una persona, pero usted no ve que suceda eso, hágase la pregunta, ¿qué está faltando ahí? Porque si la persona no ha tenido esa especie de diluvio, esa especie de alud de amor, si la persona no ha tenido ese alud de amor, eso es muy peligroso, muy peligroso. Si la persona no ha tenido un alud, ponga también ahí entre sus apuntes esa expresión, un alud de misericordia, que usted se sienta o se siente así como sepultado. Ay, es demasiado amor. Si usted no ha tenido esa experiencia,
ponga un serio signo de interrogación. Muy peligroso. Padre, ¿por qué dice que es muy peligroso? ¿Por qué va a ser muy peligroso? Respuesta. Si una persona no ha tenido la luz de amor, el gozo inexplicable, la experiencia de ternura, el dolor de arrepentimiento, el dolor de amor, si la persona no ha tenido eso, esa persona puede trabajar muy bien en muchas cosas y puede ayudar en muchas cosas, pero cuando llegue la exigencia, se quiebra, se revienta, se larga, critica, y cuando se vaya, patea la puerta. Eso no falla. ¿Por qué? Porque en el fondo el que no tiene la luz de amor, el que no tiene esa luz de gracia, todavía mejor que decir la luz de amor, el que no tiene la luz de gracia, esa persona en el fondo le cae encima 1 Corintios capítulo 13. ¿Usted se acuerda del texto del amor? Sí. Una de las características de ese amor es: el amor no lleva cuentas. La persona que no ha tenido la luz de amor, el dolor de amor, la experiencia de ternura, el gozo inexplicable, la persona que no ha tenido eso sí lleva cuentas. Entonces la persona que está llevando cuentas: entré y no me saludó. Va una. Rosanita no me saludó. Lucila tampoco, claro, como ellas son amigas, como siempre están, son mancornas, ahí están la una con la otra canal. La otra semana, Lucila, claro, no me saludó, yo sabía que no iba a saludar. Y Rosana tampoco, van dos. Tercera semana, Lucila, Rosana, Lucila. O sea que ya está, no le pone cuidado a las predicaciones, sino ya están ellas. Ahí están, mírenlas, ahí están. Ay, para no las conociera yo, man, hay hipócrita aquí. Pero por ahora yo me aguanto. Me voy a aguantar, siquiera me voy a aguantar hasta la escuela. Si ya no me saludan en la escuela, ahí sí me voy. Entonces la persona está llevando cuentas. El que no tiene la luz de amor en la vía purgativa, el que no tiene ese tipo de experiencia, el que no tiene esa fase emocional, esa persona lleva cuentas. Y el que lleva cuentas se revienta. O como dicen en la costa atlántica, no sé, estoy conectando con mis raíces. Se totea. Se totea porque se totea. Totearse significa reventarse de manera escandalosa. No, totearse. No, es reventarse. Tiene que ser algo que se reviente. Se totea, se revienta. Como una cuerda que la jalas y se revienta. Se vuelve añico. No es un golpe, es algo que se revienta. En lenguaje de allá, de mi tierra. Se totea. Con el sorbo se totea. O sea, llega el sol, en el caso de Ciudad Barranquilla. Cuando nosotros pega el sol, por ejemplo, una silla de plástica se pone en el sol y decía mi mamá, se toteó la silla, se partió. Vean, ya es un barranquillero 2.0. Yo conocía el 1.0. O sea, ahí se ve. Está la diferencia. Entonces, lo que yo quería decir es se revienta, ¿no? Es decir, la persona no aguanta. La persona no aguanta. ¿Por qué no aguanta? Porque lleva cuentas. ¿Y por qué lleva cuentas? Porque siente que sí ha recibido amor. Claro, he recibido amor porque, hombre, la Rosita lo recibe a uno bien. Maritza, sí. Entonces lo reciben a uno bien. Entonces, el amor, el poquito de amor que se recibe está bien, pero la persona está llevando cuentas. Y el que está llevando cuentas, tarde o temprano se revienta. Que en Barranquillero 1.0 se dice se totea. No, yo hablo del que yo conocí. Ya ahora cambió. Ahora es otro plus. Entonces, ¿cuál es la verdad entonces de la vía iluminativa? La verdad de la vía purgativa, perdón. La verdad de la vía purgativa, ¿cuál es? Arrepentimiento sincero que produce dolor de amor, experiencia de ternura, gozo inexplicable y a luz de gracia, a luz de amor, a luz de misericordia, a luz de misericordia. Si tú ves que esas características, si tú ves que eso se da en una persona, esa persona empezó bien. Ese va bien. Empezó bien. Si la persona, tú la ves que está ahí, ¿cómo te sientes? No, bien, no, está interesante. Apenas me dicen la palabra interesante, yo digo, este tipo no entendió nada.
No, interesante, está interesante. ¿Y qué tal te pareció el Congreso? No, hubo cosas buenas, no sirve para nada, no sirvió el Congreso para nada, perdió su plata, pero no se le va a devolver. Plata perdida. No, si hubo cosas buenas. Hay unos puntos ahí me dejaron pensando. Bueno, siga pensando. Siga pensando. El día que se pudra en su necesidad y suplique con todo, ahí nos volvemos a encontrar. El otro congreso. Que puede ser el otro congreso. Y hay gente, hay cosas que uno tiene que entender, mis hermanos. Hay personas que para llegar a la conversión necesitan muy diversas experiencias. Uno quisiera que todo el mundo se convirtiera en el primer congreso, en el primer retiro, en el primer saludo. Y hay gente que no. Y hay veces que uno dice, ay, qué hermosura esta predicación, me llegó al alma. ¿Tú qué sentiste? Bueno, sí hay cosas. Bueno, interesante. Yo creo que estuvo bueno. Un poquito gritón el padre, pero estuvo bien. Entonces ya cuando le dicen a uno, estuvo interesante, ya uno dice, bueno, ya no fue esta vez. Bueno, sí, muy bien. Nos podemos sacar una foto, saque su puerca foto entonces. Sí, pero ya uno sabe que no se logró gran cosa. No hubo verdad en la primera etapa. Segunda etapa. Para consuelo del alma de ustedes, las otras etapas son un poco más cortas. Segunda etapa. ¿Cómo es la segunda etapa? La segunda etapa es iluminativa. Llámase iluminativa por dos razones. Primera, porque es la etapa privilegiada de la formación. Voy a conocer mi fe, voy a conocer mi iglesia, voy a conocer el camino, voy a conocer. Entonces, la primera razón por la que se llama iluminativa es porque tiene una iluminación de la inteligencia. Pero la segunda razón es más bonita. Llámase iluminativa esta etapa porque esta es la etapa en la que la vida empieza a brillar. Es decir, es el tiempo de la adquisición de la virtud. La vida empieza a brillar. Ahí es donde aparece. El primero, el que está apenas en la etapa purgativa, es una persona que tiene entusiasmo. Esa es otra palabra que puede poner en su primera columna. Tiene entusiasmo. Se entusiasma, sí, y vamos a abrir Casa de la Misericordia en Shanghái, sí, abramos en Shanghái, y de una vez en Beijing hablamos de una vez. Pero ya en la segunda etapa es donde le dicen, bueno, ¿y tus clases de chino? Entonces, más o menos. Resulta que para abrir la Casa de la Misericordia en Shanghái se necesita chino, ¿no? Seguramente chino mandarín, por lo menos hay varios chinos, chino cantonés, chino mandarín. Entonces chino mandarín, ¿no? Y entonces, ¿y tus clases de chino? No, he estado, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Espérate, te voy a explicar lo que pasa. Lo que pasa es que yo he estado un poco constipado. Entonces siempre tiene una explicación. La otra semana se me encarnó una uña. La otra semana no, lo que sucede es que tuve que llevar al niño. Conclusión, las clases de chino no se dieron. Yo me pregunto, yo los miro a ustedes y digo, ¿cuántos están aprendiendo chino? No veo mucha gente aprendiendo chino. Entonces la vía iluminativa es la vía en la que la vida tiene que empezar a brillar. O sea que la verdad de la vía iluminativa es conocimiento. Voy a conocer mi fe. Voy a conocer el catecismo. Catecismo de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Ojalá sin cambios. Voy a conocer el catecismo de San Juan Pablo II. Voy a conocer bien mi teología. Voy a conocer padres de la iglesia. Voy a conocer historia de la iglesia. Necesito aprender. Es la etapa para aprender. Pero es también la etapa para vivir lo que se aprende. Entonces es para cultivar las verdaderas virtudes.
Ya el simple entusiasmo no es. Usted sabe que entusiasmarse uno se entusiasma, ¿no? Pero ya cuando tocan los compromisos, yo por eso admiro mucho la gente que realmente asume compromisos. La gente que dice, yo voy a hacer. No es simplemente yo voy a pensar, yo voy a planear, yo voy a gerenciar. No, sino yo voy a hacer. ¿Cuál es la parte que yo voy a hacer? Y en ese hacer es donde aparece la verdad de la etapa iluminativa, donde se ve que sí estás haciendo lo que se te pide. Por eso es una etapa que requiere particularmente de la obediencia. Virtud principalísima. Creo que es la segunda vez que mencionamos la importancia de la obediencia. Virtud principalísima, la obediencia. Porque si la persona, claro, hablamos de esa obediencia, obediencia para el servicio. Quiero ser santo. Organízanos por favor el salón. Quiero ser santo de otra manera, sin salones. Eso no se puede. Quiero ser santo. Tienes que lavar el baño. No me refiero a ese tipo de santidad. Que no me has entendido. No me has entendido. Otro tipo de santidad. Entonces eso le pasa a muchas personas, muchachos, muchachas que entran a una comunidad religiosa. Yo lo he visto en el caso de las comunidades contemplativas. Vamos a entrar donde tales hermanas que son contemplativas, clarisas, por ejemplo, concepcionistas, visitandinas. Vamos a entrar a un monasterio. Y la muchacha se imagina que entrar allá es que ella se va a dedicar a contemplar el sagrario. Le van a lavar la ropa, le van a organizar la cama, le van a hacer el almuerzo mientras ella está contemplando el sagrario. Entonces la persona tiene esa imaginación. Cuando ve que toca, por ejemplo, lavar baños, no es exactamente, yo siento que ese tipo de contemplación no es la vida contemplativa que yo me imaginaba. Entonces la vida no brilla, tiene que brillar la vida. En la vía iluminativa la vida tiene que brillar. ¿Y brilla cómo? A través del compromiso, el servicio, la obediencia, la virtud. La palabra clave es virtud. Y dentro de eso es clave la obediencia. Si no aparece la obediencia, no sirve. Y hay una serie de características que han sido estudiadas sobre la obediencia. Por ejemplo, la obediencia debe ser pronta, porque hay personas que hacen caso. Entonces, su curso de mandarín, su curso de chino, ¿cuándo va a aprender su mandarín? Finalmente, en su lecho de muerte, ya saben decir el Padre Nuestro. Entonces, tenga en cuenta eso. La obediencia tiene que ser pronta. La obediencia tiene que ser completa. La obediencia tiene que ser gustosa. Son algunas de las características. Y decía Humberto de Romanis, quinto maestro de la orden dominicana, la obediencia debe buscar la intención del que mandó. ¿Qué es lo que quería mandarme cuando me pidió esto? O sea, no debe ser solo material, sino debe ser una obediencia que vaya hasta la intención. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Por nombrarle solo 4 características de la obediencia. ¿Cuáles dijimos? Tiene que ser pronta, completa, gustosa. ¿Y la última cuál era? Y unida a la intención de la persona. Entonces, en la vía iluminativa es muy importante la parte de la obediencia. ¿Por qué? Porque es la parte en la que tiene que brillar tu vida. Y tú tienes que hacerte esa pregunta: ¿mi vida brilla? ¿Cuáles son las virtudes que brillan en mi vida? Entonces esa es la vía iluminativa, que es larga. Y la verdad de esa vía iluminativa, ¿cuál es? Que recibes formación y conoces cada vez mejor tu fe. Claro, tienes que formarte, conocer cada vez mejor tu fe. Y segundo, la verdad está en que tú brillas, en que tú manifiestas. Hay un destello de la virtud en ti. A mí me llamó la atención, yo fui parte de un proceso
de estudio para beatificación de una religiosa colombiana, la Madre María Sara Alvarado Pontón, fundadora de las Dominicas Nazarenas. Es de las cosas que me ha marcado a mí en la vida, porque me pidieron que ayudara en la instrucción del proceso de beatificación y canonización de ella. No ha sido todavía ni beatificada ni canonizada. No sé si me muero yo primero o cómo será, pero en todo caso yo ayudé en ese proceso. Y lo que más agradezco a Dios es que uno aprende mucho en una cosa de esas. ¿Sabe lo que nos decía el instructor de la causa? Decía, hay que preguntarse en dónde vivió esta virtud de esta persona. Ustedes saben que las virtudes principales son ¿cuántas? No voy a llorar. Las teologales son 3. Por eso, y después, muy bien, bendito sea Dios, hay un justo en Israel. ¿Cuáles son las 4 cardinales? Empezaron por la templanza, o sea, bien. Fortaleza van 2, prudencia van 3, falta una. O sea que no estamos en la vía iluminativa, porque por lo que veo, con el debido respeto, no estamos en la vía iluminativa. Normalmente se nombra de primera la prudencia, segunda la justicia, tercera la fortaleza y de última la templanza. La templanza, que tiene que ver con el recto uso de la sexualidad, de la alimentación y de la comodidad. Eso tiene que ver la templanza. La fortaleza, la capacidad de emprender lo que es difícil y de soportar lo que es adverso. La justicia, el darle a cada uno lo que es suyo. A Dios la gloria, al prójimo la misericordia. Y bueno, todo lo que es justo para el prójimo. La prudencia, el saber obrar. Recta ratio agibilium, el pensar correctamente sobre lo que hay que hacer, esa es la prudencia. Entonces, en total, ¿cuáles son las grandes virtudes en la vida cristiana? Son 7. Gracias a Dios, fíjense, hay gente que sí suma bien. 7. 4 y 3. Las 3 teologales, fe, esperanza y caridad. Las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, en un proceso de canonización se pregunta eso. Tomemos una persona aquí, por ejemplo Miguel. ¿En qué momento brilló la virtud de la justicia en él? ¿En qué momento se notó que él tenía fortaleza en Dios? ¿En qué momento se notó? Esas son las preguntas para canonizar a una persona. Y ese es el examen. Ese es el examen para la canonización. Entonces, como ya sabemos los puntos del examen, pues hay que irse preparando. Entonces, dése cuenta, esa es la vía iluminativa. ¿Cuál es la verdad de la vía iluminativa? Formarse en la fe, que por decirlo de una manera simple es como lo que hay en el catecismo. Ese sería un gran programa. Formarse en la fe y que la vida brille. ¿Y brille en qué? En las 7 virtudes. Vía unitiva. La vía unitiva es la propia de la vida mística. Eso es lo propio de la vía unitiva. ¿Y cuál es la verdad de la vía unitiva? Esa es la más difícil de describir, porque es la vida de las personas. Imagínate, ya son personas que han pasado por la vía purgativa y por la vía iluminativa. O sea, ya hay gente que está bastante avanzada. Bastante avanzada. Pero también ahí hay una verdad. ¿Cuál es la verdad que aparece en la vía unitiva? Según San Juan de la Cruz, que es de los expertos en este tema, uno tiene que ir a los expertos, la gente que realmente sabe. Ustedes saben que San Juan de la Cruz es doctor de la iglesia. Según San Juan de la Cruz, la verdad de la vía unitiva aparece en las pruebas. ¿Y las pruebas cuáles son? Internas y externas. ¿Y cuáles son las pruebas internas? La noche de los sentidos y la noche del espíritu, básicamente. Procuren escribir prontico, por favor, porque si no el tiempo va transcurriendo. Entonces, ¿en dónde aparece la verdad de la vía unitiva? En las pruebas fundamentalmente internas y externas. Las pruebas internas son las noches. Noche de los sentidos y noche de la fe. O noche del espíritu, también conocida.
¿Y cuáles son las pruebas externas? Las pruebas externas son muchas, pero las podemos sintetizar las pruebas externas en las siguientes, que me van a salir como 3 o 4. Las siguientes son las pruebas externas. La prueba de la persecución es la prueba externa por excelencia. Acuérdese el libro de la sabiduría, capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que hay adentro de este personaje. Vamos a ver cómo es que es en realidad. La persecución siempre saca la verdad de las personas. Entonces la persecución, esa es una, externa. Otra externa, la indiferencia / esterilidad. Esa es durísima. Durísima. Indiferencia / esterilidad. ¿Qué es eso? Que usted trabaja, pero a nadie le importa ni se ve lo que usted hace. Perseverar haciendo lo que tienes que hacer de la mejor manera y con el máximo amor, cuando a nadie le importa, cuando no se ve el fruto, Dios mío, eso es bravo. Eso es bravo. Pues yo sí creo que es de las que más. Entonces, persecución, lo que pasa es que la persecución muchas veces es con tortura y con cárcel y con muerte, ¿no? Persecución, indiferencia / esterilidad. Luego hay otra que es también muy difícil, bueno, todas son muy difíciles. Otra prueba externa es la popularidad. ¿Cómo reaccionó con la popularidad este cristiano? Y eso, usted dirá, ¿pero qué tiene eso de prueba? Tiene mucho. Si usted, por ejemplo, conoce una persona y le toma cierto cariño, cierta admiración a esa persona, porque tiene un don maravilloso de sanación, de milagros, de interpretación, por su inteligencia, por su palabra, por las obras que ha realizado. Uno conoce personas que han hecho una obra maravillosa. Mire, esta obra está atendiendo 12,500 personas. ¡Qué belleza! Entonces, si usted conoce una persona que produce ese impacto y usted empieza a conocerla más de cerca, y empieza a darse cuenta que cuanto más se acerca, más se decepciona, esa persona no ha pasado la prueba de la popularidad. Quiere decir que esa persona está vendiendo una imagen. Entonces, por eso es muy importante cuando ustedes inviten predicadores, gente que les forme, y eso toca verlos de fuera y toca verlos también de cerca, porque muchas veces el que de fuera y de lejos se ve bonito, empieza uno a acercarse y uno dice, no, este señor lo que es un gran actor, este sabe administrar multitudes. Acuérdese que una cosa es predicar bien y otra cosa es administrar multitudes, ¿no? Ojo, son dos cosas diferentes. Y hay gente que es buena para administrar multitudes, es un don. Como un Michael Jackson, como un Elvis Presley, como todos esos tipos. Esa gente sabe manejar multitudes, pero una cosa es manejar multitudes y otra cosa es ser de Cristo. Entonces fácilmente usted puede darse cuenta que hay personas que no pasan la prueba de la popularidad. De las cosas bonitas en el proceso de canonización de la Madre Teresa, que llegó a ser una persona tan popular, es que la gente le aplicaba esta prueba. Yo, por ejemplo, conocí a un sacerdote que trabajó con ella, la tuvo muy cerca, habló con ella muchas veces, un sacerdote dominico, irlandés, la tuvo muy de cerca, la trató, y él decía, así como la veías de lejos, así era ella de cerca. Los mismos principios que tenía su corazón, su mente, de lejos, esos mismos principios los tenía de cerca, no cambiaban. En cambio yo he tenido, y seguramente tú también he tenido la experiencia de gente que de lejos, tú lo ves y eso conmueve un estadio. Tú te acercas a la persona ya hablando así en confianza y te das cuenta que tiene otros valores. Resulta que para el estadio lo maravilloso es que Jesús es el Señor. Y resulta que ya en chiquito lo que importa es qué va a pasar con mis ventas, o qué va a pasar con mi ganancia, o qué va a pasar con esto, y ese es su verdadero interés. Y se descompone. Si no hay lo que quiere, porque su corazón, el de él, no el del estadio, el de él está en otra cosa, o el de ella. Entonces la prueba de la popularidad, esa prueba de la popularidad es exigente. La popularidad tiende a dañarnos a todos. En general la popularidad nos daña, en general.
el aplauso, el tener no sé cuántos suscriptores, el tener no sé cuántos seguidores, eso lo daña a uno muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, este servidor de ustedes que ya les conté, que gracias a Dios tenemos, en este momento son como 103,000 suscriptores en YouTube. Hombre, eso toca pedirle mucho a Dios por este pobre miserable. Toca pedirle mucho a Dios porque fácilmente uno viene ahí la vanidad, fácilmente viene ahí la obsesión. ¿Y cuál es el peligro en el que va cayendo la persona? El peligro lo han dicho todos los actores y cantantes que yo he conocido. Es que yo me debo a mi público. Ahí empiezas tú a traicionar a Jesucristo. En el momento en el que un sacerdote empieza a sentir, yo me debo a mi gente, yo me debo a mi público, ya no va a predicar el evangelio de Jesús, porque el evangelio de Jesús es muy incómodo para muchas multitudes. Juan capítulo 6. Acuérdese que Juan capítulo 6 nos cuenta cómo Jesucristo dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y muchos dijeron: no, este lenguaje está muy duro, nos vamos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús en ese momento salió corriendo detrás de ellos y les dijo: pero un momentico, hombre, pero esta gente sí, más exagerada. No, hombre, se estaba diciendo metafóricamente, pero cosa tan complicada con ustedes. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? Se van a ir los seguidores, que se vayan. Esa es la verdad. Estamos en la misericordia de la verdad. La verdad. Esa es la verdad que se ve ahí. Este santo, Pablo VI, por eso le pregunta a los discípulos, ¿no? ¿Ustedes también se van? Esa fue la verdad de Pablo VI. Cuando Pablo VI habló de la verdad de la sexualidad humana, él sabía que se iba a crucificar. Él sabía que lo iban a crucificar por hablar así del sexo, porque ya el mundo, en esa permisividad que ya despuntaba en los años 60 y que no ha hecho sino empeorarse hasta ahora, ya el mundo mostraba para dónde iba. Y este hombre se mantuvo, jamás negó humane vitae. Episcopados enteros. Se cuenta especialmente la traición de algunos obispos argentinos, de algunos alemanes y de muchos obispos canadienses, entre otros. Se le vinieron encima obispos, hermanos obispos, en el episcopado se le vinieron encima. Y Pablo VI, ustedes saben que Pablo VI es el hombre que ha reunido la multitud más grande para una misa, ¿no? No fue Juan Pablo II. Pablo VI en Filipinas lo reunió una vez más de 3 millones de personas. Es la misa más grande que se ha celebrado sobre el planeta Tierra. La celebró San Pablo VI. Y Pablo VI tenía la popularidad suficiente para reunir 3 millones de personas en la época en que no existía WhatsApp. O como dicen en algunas regiones de Colombia, WhatsApp. Sin internet y sin WhatsApp. ¿Reunió? ¿Cuánto reunió? 3 millones. Más de 3 millones de personas. Y teniendo esa popularidad, fue capaz de decir lo que dijo y se sostuvo en lo que se sostuvo. Eso es lo que necesitamos. Entonces eso se llama la prueba de la popularidad. 3 grandes pruebas externas tiene entonces esa etapa final. La prueba de la persecución, cuando te agreden, cuando te calumnian, cuando te encarcelan, te torturan o te matan. Otra, segunda, indiferencia, esterilidad. Estoy trabajando y no logro nada. No sé si eso haya pasado. Yo creo que no les ha pasado en las casas de la misericordia. Yo creo que a ustedes no les ha pasado eso. No les ha pasado. Yo creo que a ustedes siempre les va muy bien, siempre los quieren, siempre todo funciona, todo avanza, creo. Esa es la idea que yo tengo, que siempre todo avanza, todo funciona. Hay persecución, hay persecución, ¿cierto? Y hay indiferencia, esterilidad, y eso es muy duro. Uy, en el momento en el que uno siente, estoy perdiendo miserablemente el tiempo. Ay, Dios mío, llegar yo a esta edad con este reumatismo y perdiendo el tiempo. Esta esterilidad. Entonces el número 2. ¿Y el número 3 cuál es? Popularidad. O sea que ya el tema podría terminar ahí. No estaban poniendo cuidado. Hay una parte que no hemos desarrollado. ¿Cuál es la parte que no hemos desarrollado?
Ay, Dios mío, ¿y eso que tienen ahí escrito? ¿Ah? La iluminativa ya la desarrollamos, la purgativa ya la desarrollamos. Estamos en la unitiva, y en la unitiva hay una parte que no hemos desarrollado. Yo quiero saber quién está atento. ¿Ah? Dios mío. Es que yo sé que hemos hablado demasiado rápido. Miren, en la parte unitiva dijimos, se muestran las pruebas, y dijimos, hay pruebas internas y pruebas externas, y desarrollamos las pruebas externas. No hemos desarrollado las pruebas internas. Ahí sí, ¿no? Es que ya estaba oscurecido los sentidos. Ya está buena la noche oscura. Ya estaban oscurecidos los sentidos. No hemos explicado, no hemos explicado qué es la noche oscura de los sentidos, ni la noche oscura del espíritu, ni lo podemos explicar en detalle, pero sí hay que decir algo. Nosotros no dijimos nada de eso, y ustedes felices, ay, se le olvidó, esta parte se le olvidó. Bueno, dejemos, cállate, dejemos así. Deja así, que más rápido el almuerzo, deja así. ¿A qué llamamos noche de los sentidos? Noche de los sentidos significa el momento en el que faltan los consuelos, las consolaciones. Muchas veces el Señor nos regala hermosas consolaciones. Por ejemplo, la recompensa de una conciencia. Por ejemplo, la certeza de que Él está con nosotros. Por ejemplo, el fruto propio de los carismas. Todo eso es experiencia sensible. Pero el Señor, según su providencia, esa es la frase clave, el Señor, según su providencia, también a veces quita eso. A eso llamamos básicamente noche de los sentidos. En el momento en el que falta ese consuelo al que estabas acostumbrado, no sientes lo que antes sentías. Tú tenías una cierta certeza, como una dulce certeza de la presencia de Jesús. Tú sentías el amor de Dios, por ejemplo, cuando rezabas el Santo Rosario. Pero un día rezas el rosario y te sientes como repitiendo algo que no tiene significado. Pero antes sí sentías y ahora no sientes. Eso se llama una desolación. Lo contrario de una consolación es una desolación. Las desolaciones o desiertos, mis amados hermanos, cuando se afianzan, no puedo extenderme mucho más ahora, cuando se afianzan en el corazón, producen eso que llamamos noche de los sentidos. Es decir, es como una especie de desierto largo, una especie de caminar largo en la desolación. Esa prueba la sufren normalmente las personas que están entrando en esa fase, en esa vía unitiva. De algún modo la unión con Dios se hace más pura, se hace más perfecta cuando llega esa prueba. Porque aprendemos a querer a Dios de un modo más intenso y sobre todo más desinteresado. Querer más al Dios de los consuelos que a los consuelos de Dios. Escriba esa frase que le conviene. Querer más al Dios de los consuelos que a los consuelos de Dios. Ese es el fruto propio de la noche de los sentidos. Pero luego viene la noche del Espíritu, noche de la fe. Se le llama noche de la fe o del Espíritu. Ay Dios, ayúdame para poder explicarme. Se le llama noche de la fe por esta razón. Es como una especie de confusión en la inteligencia que te hace sentir
que te da casi la certeza de que toda tu vida, oye bien, toda tu vida se puede explicar sin Dios. Es como una especie, claro que es una tentación, pero es una tentación muy fuerte, muy agobiante, en la cual todos los datos de tu inteligencia parecen conectarse y parecen gritar este mensaje: toda mi vida, todo lo que yo he vivido, se puede explicar sin Dios. Es decir, no se necesita Dios, e incluso a veces parece que Dios no existe. Pero estamos hablando de una persona que no está empezando en la fe. Estamos hablando de una persona que ha hecho todo un recorrido. De los más conocidos en esta experiencia durísima de la noche del Espíritu, tenemos que contar al mismo San Juan de la Cruz, que escribe con tantísima sabiduría, y debemos contar a Santa Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta vivió una noche del Espíritu espantosa. Eso se supo por los escritos autobiográficos, por el diario de ella. Se supo que había vivido eso. Nadie lo sabía, ella lo vivió. Y en medio de esas tentaciones le atacaba el demonio de una manera cruel. La noche del Espíritu es como una especie de purificación suprema, en la cual la persona, eso es muy conmovedor porque sufren mucho, en la cual la persona realmente ni siquiera sabe si Dios existe. Es muy difícil traducir esa experiencia, pero por lo que yo he podido ver, por lo que he podido conocer mirando a estos grandes santos, parece que la cosa va por donde les he dicho, es decir, como una conexión dentro de las ideas, una conexión en la inteligencia que hace que la persona diga: todo es demasiado lógico sin Dios. Algo como eso. Todo es demasiado lógico sin Dios. Incluso el hacer el bien es lógico sin Dios. Porque claro, es como si esa noche del Espíritu fuera el último ataque del enemigo para ver si vamos a escoger la creación, una creación que nos rebasa en su sabiduría, porque hay una sabiduría creada que está presente en la creación. Si vamos a escoger la creación o vamos a escoger al Creador. Entonces llega un momento en el que todo parece tan lógico que la fe es la que parece como absurda o parece innecesaria, más que absurda, innecesaria. Esa sensación es insoportable. Eso no lo aguanta el corazón humano mucho tiempo. No lo aguanta. Parece que a eso se refiere una palabra que tiene Jesús en San Lucas. Claro que Él lo dice de la persecución, Él lo dice del hecho externo, pero no soy el único que piensa que eso se aplica también internamente. Ese versículo, para que ustedes lo busquen, dice: y si no se acortaran esos días, aún los elegidos perecerían. Si no se acortaran esos días, aún los elegidos perecerían. O sea que realmente es algo muy serio. Uno tiene que tener santo temor de Dios. Uno tiene que tener santo temor de Dios porque ningún ser humano puede pasar eso. Óigame lo que le estoy diciendo, que yo sé por qué se lo estoy diciendo. Ningún ser humano puede superar eso, ninguno. La manera como la gente lo supera, gente como Teresa de Calcuta, como Juan de la Cruz, la manera como la gente lo supera es porque Dios dosifica exactamente la cantidad. Dios sabe exactamente cuánto puede aguantar el corazón. Dios dosifica la cantidad. Es como ese horno en el que se sabe a qué temperatura exacta hay que poner el oro para que sea oro perfecto, oro puro. No te puedes pasar. Tiene que ser hasta esa temperatura y durante ese tiempo. Entonces, la gente lo supera porque Dios, que es el único sabio y que es el único bueno, sabe exactamente cuánto tiempo y a qué temperatura. Pero eso no se puede solo. No hay ninguna manera de aguantar eso solo. Y segundo, porque lo que han hecho estas personas, en lo cual nos enseñan otros santos como la doctora de Siena, es jamás soltar la oración.
Jamás, jamás, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sienta, no sienta, lo que sea, jamás, 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 jamás soltar la oración. Entonces, si la persona se apega así a la oración, y Dios primero, en su providencia, sabe qué temperatura pone, hay gente que sale de eso. Sí, claro que salen, claro que salen. La persona que sale de semejante prueba interna es una persona con una fortaleza interior increíble. Da la impresión de que las personas que pueden superar con Dios primero, pueden superar esa prueba, son personas que consideran pequeños los sufrimientos externos, sean los que sean. Como quien dice, cualquier tortura, cualquier cosa que me hagan, ya la puedo soportar habiendo pasado por esa prueba. Ese es el nivel de depuración, ese es el nivel de refinamiento. Entonces esa es la verdad de la vía unitiva. Verdad de la vía purgativa, lo que dijimos ahí, ¿cierto? Dijimos dolor de amor, ternura, experiencia de la ternura, gozo inexplicable, a luz de misericordia. ¿Cuál es la verdad de la vía iluminativa? La verdad de la vía iluminativa es formación según nuestra capacidad y una vida que brille en las 7 virtudes. ¿Y cuál es la verdad de la vía unitiva? Es la verdad externa, soportando la persecución, la indiferencia / esterilidad y la tentación de la popularidad. Y luego la victoria interna. ¿Y la victoria interna cuál es? La victoria interna es la noche de los sentidos y la noche oscura, la noche del espíritu. Cuanto más nos vaya llevando Dios, de por Dios yo le suplico a usted, cuanto más usted crea que va avanzando, por favor, mayor tiene que ser la humildad. Es la única que da la victoria. Si no, uno pierde, si no, uno es derrotado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.